Muy buenos días en esta preciosa mañana de miércoles en el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición poder estar aquí con todos ustedes una vez más, compartiendo la palabra de nuestro buen Padre eterno que siempre está allí para con nosotros, que no nos desampara, que no nos deja, sino que cada día nos alienta para que podamos avanzar, para que podamos perseverar, para que podamos pelear la buena batalla de la fe y no desfallezcamos, sino que podamos cobrar ánimo en el nombre de Jesús y que su presencia sea una presencia constante en nuestras vidas. Te doy la bienvenida a esta tu iglesia cristiana, Gloria de Dios, y a este tiempo devocional, bendecido mi despertar con Dios. En esta mañana quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón al Señor y puedas decirle: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por este nuevo mes que empezamos el día de ayer. Gracias porque tu presencia ha sido manifiesta en medio de cada uno de nosotros. Te glorificamos y exaltamos tu poderoso nombre, Señor. Gracias porque nos permites entender que se trata de ti. Gracias, Señor, porque tú te llevas todo aquello, Señor, que no proviene de los cielos, todo aquello que no proviene de tu mano, Señor, y nos llevas, Señor, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre Celestial. Bendecimos tu hermosa presencia en medio nuestro, porque tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy, Señor, levantamos alabanzas delante de ti, mi Rey. Hoy abrimos nuestro corazón, abrimos nuestras vidas de par en par, Señor, para glorificarte, para exaltarte, para honrarte, Padre mío. Entregamos este tiempo de devocional en tus manos. Te pedimos que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, que esa porción que hoy has dispuesto para nuestras vidas sea nutriéndonos, sea fortaleciéndonos, sea levantándonos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos, mi Rey, porque no hay nadie como tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor. Gracias por tu fina sintonía, por estar allí atentos cada día a nuestros devocionales, por compartirlos en tus redes sociales, por también recibir de antemano lo que de parte de Dios ha sido dispuesto para tu vida. Y hoy quiero compartirte un tema siguiendo con lo que les he venido compartiendo, que lo he titulado La oposición. Hablábamos de esa actitud de adoración y de servicio que podemos ver en María, la hermana de Lázaro, hacia Jesús, una actitud de agradecimiento, una actitud que lo entrega todo, que no da una parte, que no da un poquito, sino que lo entrega todo sin importar las críticas, sin importar lo que los demás digan, sino mi actitud de adoración hacia el Señor, ese amor que nosotros debemos manifestar cada día hacia nuestro Padre Celestial, amén. Pero lastimosamente cuando tú y yo nos levantamos en adoración, en servicio al Señor, cuando nos levantamos en obediencia a la palabra de Dios, cuando determinamos creer al Padre esperanza contra esperanza, aun cuando todo se vuelca feo, siempre se levanta la oposición de parte del enemigo, porque el enemigo no quiere que tú y yo seamos levantados por el poder de Dios. El enemigo no quiere que tú y yo seamos obedientes a la palabra, sino que siempre va a buscar confundirnos, siempre va a buscar traer incredulidad a nuestro corazón, siempre va a buscar hacernos fluctuar de nuestras determinaciones de fe en nuestro Padre Celestial y en su preciosa palabra. Y es aquí donde, allí seguidamente, en el libro de Juan, le invito a que me pueda acompañar o a que pueda leer conmigo en esta mañana. Vamos a leer desde el verso 4, por donde quedamos el día lunes, para los que estuvieron conectados el día lunes en la enseñanza.
Juan capítulo 12, verso 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, recordemos que María se había postrado delante del Señor derramando un perfume de nardo puro, una libra de perfume de nardo puro, y con sus cabellos enjugaba los pies del maestro. Acto seguido dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Vamos a dejarlo hasta allí en esta preciosa mañana. Quiero decirle algo muy importante. Y es que del mismo modo que la luz hace resaltar las sombras de los objetos cuando ilumina, el acto de amor, el acto de devoción, de entrega que usted y yo podemos tener, el acto de amor y de entrega hacia el Señor que María tuvo para con Jesús, hizo perfilar esos rasgos oscuros de la personalidad de Judas. Mostró esa oscuridad en su corazón, mostró lo que había en él, lo que realmente había en su corazón hacia el maestro. Y lastimosamente, él se refiere a este acto de adoración, a este acto de servicio, a este acto de agradecimiento como algo que no se debe hacer según él. Y vemos varios aspectos de Judas que quiero compartirte en esta mañana con el fin de que podamos evaluar cómo está nuestra devoción a Dios en nuestro corazón, cómo está podemos decir, ese termostato. ¿Será que estamos realmente permitiendo que el amor de Dios nos transforme, nos llene, nos lleve de menos a más y nos saque de las tinieblas a su luz admirable? ¿O será que estamos permitiendo que las tinieblas permeen nuestro corazón y nos lleven a alejarnos y apartarnos más de Dios? Como primer punto vemos a Judas Iscariote, ¿verdad? Nos dice la palabra allí en el versículo 4 que es un apóstol del Señor. Dice allí en el verso 4 que era uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, y dice el que había de entregarle. Ya Jesús conocía lo que había en el corazón de Judas, ya Jesús conocía todo lo que Judas había venido mostrando a lo largo de ese caminar con Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Y vemos que junto con los otros apóstoles, Judas escuchó las enseñanzas de Jesús. Judas vio los milagros que Jesús había hecho, las señales que Jesús había dado. Incluso fue enviado también por Jesús a predicar la palabra, al igual que los otros apóstoles, a predicar el evangelio del reino. Pero a pesar de todos estos grandes privilegios que Judas como discípulo de Jesús tuvo, nunca rindió verdaderamente su corazón al Señor, sino que se dejó permear por la tentación, se dejó permear por la carne, por sus pasiones carnales. Y Judas nos muestra cómo las apariencias externas pueden ser engañosas, cómo hay personas que se esconden detrás de una religión, cómo hay personas que se esconden detrás de la Biblia, muchas veces de una aparente vida espiritual, para ocultar sus pecados, para ocultar esa oscuridad que hay en su corazón, que realmente no han nacido de nuevo, no han sido quebrantados por la palabra, por el Espíritu Santo, sino que viven una vida aparente y llevan años en la iglesia, llevan tiempo escuchando la palabra del Señor,
pero solo ha sido de oídas, no ha habido un cambio real en sus corazones, sino que siguen viviendo en la concupiscencia de sus corazones, siguen viviendo como el viejo hombre, de una manera no piadosa. Y este era el caso de Judas, que caminaba con el mismo Jesús, tuvo la oportunidad de caminar con el maestro, de estrecharle la mano, de hacerle preguntas, de ver su caminar, su actuar, su proceder, y aún así siguió con un pensamiento contrario a la palabra de Dios, con una vida de impiedad, de iniquidad, ¿verdad? Pero como segundo aspecto vemos también algo importante que nos dice aquí la palabra en el verso 5, y dice, porque no fue, él hace una pregunta, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dice la palabra que que Judas es el hombre de la bolsa. Él era el tesorero de Jesús, de sus discípulos, de ese ministerio. Él era el administrador de los recursos económicos con los cuales Jesús y sus discípulos podían llevar a cabo, el ministerio que Jesús y estaba llevando a cabo aquí en la tierra. Él era el tesorero del grupo, y por su capacidad para gestionar el dinero, para gestionar los recursos, podemos apreciar que Judas tiene un talento, ¿verdad? Le ha sido dado un talento para los negocios, se puede decir que ese don para administrar los recursos, para administrar la parte económica, pero nos damos cuenta cómo él calculó rápidamente el valor de la libra de perfume de nardo puro, y enseguida dijo, ¿por qué no lo vendimos por 300 denarios? ¿Cómo sabía él el costo de ese perfume? ¿Cómo sabía él en cuánto se podía vender? Y esto lo sabe una persona que tiene cierto conocimiento en el área, o que a simple vista puede calcular o puede ver el precio de algo. Es como alguien, por lo menos usted ve esas personas que venden la yuca, que venden el ñame, que venden, como lo llamamos acá en la costa, bastimentos, y tienen, no sé si usted se acuerda en los tiempos de antes, ese peso que utilizaban, que era como algo de madera, y allí con una pitica con algo venían y lo amarraban, y así pesaban la yuquis y sabían cuánta cantidad había. O vemos a esas personas que ven un lugar y con solo observar las características del lugar, no, este lugar tiene un valor de tanto, pueden venderlo en tanto o pueden arrendarlo en tanto. Debe tener cierto conocimiento, como vemos aquí en el caso de Judas. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo nos sometemos nuestros dones y nuestros talentos al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios? Cuando nosotros tenemos un don pero no hay una vida espiritual, no hay una sujeción a Dios y a su palabra, esto puede resultar en ruina para una persona. Esto puede resultar en un completo fracaso. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad siempre vamos a tender a fluctuar, a hacer lo malo, a no persistir, a llenarnos de temor, a dejarnos llevar por las tentaciones. Y con cuánta frecuencia vemos que somos tentados en el ámbito o en el área de aquello en lo cual por naturaleza somos buenos. En eso que usted es bueno, cuando usted lo pone en práctica, cuando usted lo ejecuta, allí es donde el enemigo mayormente le va a tentar, porque el enemigo no le va a traer tentación en algo por lo cual usted no tiene ningún interés, en algo por lo cual usted no tiene ningún, algo que es indiferente para usted. Si usted es una persona, por lo menos vemos a muchos predicadores, a muchos pastores que son buenos en su oficio,
pero muchas veces por no llevar una vida de devoción al Señor, una vida espiritual, de comunión con el Padre, se vuelven ingreídos, se llenan de orgullo, ya empiezan a predicar más de sí mismos que de aquel que les ha dado el don, que de aquel que les ha dado el ministerio, que de aquel que los ha puesto en el lugar donde se encuentran. Cuando hemos visto también a muchas personas que se envanecen en sus dones y en sus talentos y se atribuyen más a ellos que a aquel quien le dio los dones y los talentos, y es allí donde vemos que se vuelven altivos, se vuelven personas que ya no quieren pisar el suelo, sino que quieren es como mirar a los demás por debajo del hombro. Y precisamente esto es lo que pasa cuando usted y yo ponemos en función nuestros dones y talentos sin someternos a la voluntad de Dios, sin someter nuestras vidas al Señor, sin ser guiados por el Espíritu Santo, sin darle el lugar a Dios que Él se merece en nuestras vidas para guiarnos, para direccionarnos, para darnos esa creatividad, esa sabiduría que solo puede venir de lo alto y que solo Él nos puede dar. Porque usted puede ser muy bueno en lo que hace, pero solo Dios es quien da la creatividad, es quien nos da las estrategias para que nosotros tomemos las decisiones correctas, para que nosotros hagamos las cosas de la manera idónea, ¿verdad? Y es aquí donde podemos ver a un Judas que no llevaba una vida espiritual, que no creía en el poder de Dios a través de Jesucristo, sino que se dejó llevar por la concupiscencia de su corazón, se dejó llevar por su carne. Y la única forma de nosotros poder ser libres de la tentación es manteniendo una relación personal y viva con el Señor. Solo Jesús nos puede librar de nuestra tendencia natural al pecado. Solo Jesús nos puede librar de caer en cosas erróneas, de tomar decisiones equivocadas, de hacer cosas que más adelante nos cuesten lágrimas, nos cuesten la vida entera. Mucha gente hoy en día se queja: ¿por qué no hice esto o aquello? ¿Por qué no aproveché cuando tuve la oportunidad? Y nos quejamos: ¿por qué no se me dan las cosas? ¿Por qué no se abren las puertas? Y no nos damos cuenta que nuestras malas decisiones, apartadas de Dios y apartadas de la voluntad de Dios, nos han llevado a estar donde hoy estamos o donde hemos muchas veces caído. Y eso es precisamente lo que pasa aquí con Judas. Nunca recibió realmente a Cristo en su corazón, nunca se arrepintió realmente de sus pecados, ni sometió su corazón y sus emociones al Señor. ¿Cuántas veces hemos actuado por emociones y hemos dejado que el mundo nos gane ventaja, que el hombre nos gane ventaja? Y no hemos puesto nuestras vidas, nuestros dones y nuestros talentos a disposición de nuestro Padre Celestial, a disposición de su propósito eterno para con nuestras vidas. Como tercero nos dice el versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Judas se convirtió en un ladrón. Para que él hubiese sido puesto como tesorero, como el hombre de la bolsa, porque dice, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Lo que me da a entender, o lo que yo puedo deducir, que él no, podemos decir que no era un ladrón cuando empezó a caminar con el Señor. No era un ladrón cuando empezó con el ministerio, sino que hubo cierta confianza que se le otorgó debido a sus dones, a sus talentos, a sus capacidades para que él administrara la bolsa. Pero en este ejercicio de administrar la bolsa, de ver de pronto los recursos, de ver de pronto cómo la gente bendecía el ministerio de Jesús y a los apóstoles, a los discípulos,
llegó la tentación. Como decimos coloquialmente, la ocasión hace al ladrón, ¿verdad? Y cuando nosotros no tenemos nuestra vida sujeta al Señor, tendemos a ceder a la tentación y a darle libertad a nuestra carne y a nuestras pasiones. Con el tiempo se descubrió que era un ladrón que robaba de los ingresos que el grupo tenía y de lo que él había sido encargado para su administración. Yo quiero llevarte en esta mañana a que puedas reflexionar qué te ha sido encomendado por Dios. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos, de pronto un empleo, un emprendimiento, una empresa. ¿Qué talento te ha sido dado? ¿Qué talento, qué don te ha sido entregado? ¿Qué te está entregando el Señor para que tú administres si no lo estás haciendo de la manera correcta? No lo estás haciendo de la manera idónea, que es sujeto a la palabra de Dios y a su voluntad, a una vida de intimidad y de comunión con el Padre. ¿Cómo estás llevando lo que el Señor te ha entregado? Si es tus hijos, tu familia, tu matrimonio, o si es una empresa, o si es algo, no sé, que te pueda haber entregado el Señor, un ministerio, un don. ¿Lo has puesto al servicio de la iglesia, de la congregación en la cual te encuentras? ¿O lo has puesto al servicio de los demás? ¿O solo lo has utilizado para ganar recursos, lo cual no es malo? Pero el Señor, más allá de que pongas tu mirada en el dinero o que tengas amor en tu corazón hacia el dinero, Él lo que quiere es que puedas entender que lo que Él te entrega, que lo que Él te da es para administrarlo conforme a su palabra, conforme a lo que Él nos ha enseñado, a sus lineamientos, para que podamos también ser de edificación y de bendición a todos aquellos que nos rodean, no para que nos quedemos con la bendición. Cuando Abraham recibió la promesa, ¿qué le dijo el Señor? Que lo iba a bendecir, pero que a su vez Él sería bendición ¿a quién? A todas las familias de la tierra, no dijo solo a Israel. Y serás bendición a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Sería extendida la bendición que inicialmente le fue entregada a Abraham. Abraham no podía quedarse con eso, él tenía que llevarlo a sus generaciones y asegurarse de que sus generaciones también portaran esa bendición y la llevaran también a sus siguientes generaciones. Abraham era responsable delante de Dios de lo que le estaba siendo entregado, ese hijo, esa promesa. Y él tenía que encaminar a Isaac en esa promesa, en la palabra de Dios, en lo que Dios le había dicho y en lo que Dios le había prometido. ¿Cómo estás encaminando lo que Dios te ha entregado? Si es un empleo, si son tus finanzas, tu economía, ¿cómo las estás administrando? ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Cómo estás encaminando a tus hijos, tu hogar, tu familia? ¿Cómo la estás edificando? ¿Cómo la estás construyendo? Necesitamos la sabiduría de lo alto y tener una plena comunión con nuestro Padre para poder hacer lo que Él nos ha mandado hacer y no ser siervos inútiles, como dice la palabra, que hacemos solo lo que Él nos ha dicho y no vamos más allá, lo que Él desea, lo que Él tiene y lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra en Isaías que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, y que sus caminos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por eso nos enseña también que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados cada día en su palabra, en su Espíritu Santo. Y Él siempre nos va a llevar en ese ascenso, en ese trascender, en ese avanzar, a tener una vida de avanzada. Las verdaderas pasiones de Judas eran la codicia y el amor al dinero.
¿Y qué pasa? Que esto lo llevó a convertirse, esta codicia y el amor al dinero, lo llevó a convertirse en un hombre egoísta, sin escrúpulos, en un hombre totalmente indiferente ante las necesidades de los demás, y en un hombre que endureció su corazón de tal manera que se había vuelto insensible al amor de Jesús, al amor de los discípulos, a lo que Jesús les estaba enseñando, a lo que Jesús estaba impartiendo en cada uno de ellos, que es el reino de los cielos, el reino de Dios que estaba siendo establecido por medio de Cristo en sus corazones. Y hoy en día nos enfocamos tanto en los afanes diarios, en los quehaceres diarios, en las preocupaciones diarias, que le restamos importancia al reino de Dios en nuestras vidas. Le restamos importancia a lo que Cristo quiere impartir en nuestros corazones, que es su reino, que es su presencia, que es su Espíritu Santo, que es lo de arriba, para que nosotros podamos vivir conforme Él desea que usted y yo vivamos. Nos preocupamos más por el vestido, por el calzado, por las necesidades básicas, que no creemos a lo que nos dice la palabra, y vivimos en pos de lo trivial, de lo inmediatamente necesario. Y no le damos lugar a la fe en nuestros corazones para creer que Dios es un Dios proveedor. Que si las aves de los cielos son alimentadas por el Padre y no les falta, cuánto más nosotros que somos sus hijos no nos va a dar el Señor la provisión para cada día, el maná del cielo, para que a usted no le falte el vestido, no le falte el calzado, no le falte el alimento, no le falte un techo sobre su cabeza. La palabra dice, hablándole a los varones que me están escuchando, que el hombre que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un impío. Porque usted debe tener fe en el Señor, que si usted es una persona diligente, que si usted es una persona esforzada y valiente, usted debe confiar en la provisión que Dios nos da cada día, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia, para nuestro hogar, que Él no nos va a desamparar, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y todos los días su Espíritu Santo está obrando poderosamente en medio de nuestras vidas. Todos los días su obrar glorioso y sobrenatural es manifiesto en cada uno de nosotros. El problema es que estamos tan metidos en nuestros afanes diarios, en los problemas y en las circunstancias, que le hemos restado importancia, le hemos restado credibilidad y fe a la palabra de Dios y a la verdad de Cristo consumada en la cruz. Y necesitamos despertar, porque si no vamos a terminar, Dios nos guarde como Judas, que endureció tanto su corazón hasta que finalmente no dudó en entregar al Maestro, no dudó en entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Miren hasta dónde llegó Judas. Y lo más triste es que cuando quiso darle importancia al Señor y se dio cuenta quién realmente era Jesús, ya no había reversa, ya no había vuelta atrás, ya estaba en un punto sin retorno. Y terminó por tirar las monedas cuando no se las quisieron recibir y por ahorcarse. Qué final tan trágico, cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros placeres, a nuestro pecado, cuando nos conformamos con vivir en el pecado y no atendemos al llamado de arrepentimiento que nos hace Jesús, sino que optamos por dejarnos llevar. Y hoy el Señor hace ese llamado, porque así como dice en Primera de Timoteo, en este pasaje que es muy popular, muchos lo conocemos, capítulo 6, verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Cuando usted y yo tenemos amor, amamos más el dinero que la voluntad de Dios, que el ser obedientes a su palabra. Lo codiciamos y lo ponemos por encima del amor, del obrar de Dios en nuestras vidas. Nos extraviamos de la fe. ¿Y qué pasa? Que somos traspasados de muchos dolores. Quiero dejarte en esta mañana con esta reflexión, porque tenemos que permanecer firmes en lo cual Dios nos ha encaminado, y es en la obediencia a su palabra y a tener una vida de comunión con Él. Aprendamos a orar, aprendamos a hablar con nuestro Padre, aprendamos a conocerlo a través de su palabra, aprendamos a meditar en su ley de día y de noche, a abrir nuestro corazón para ser ministrados por su Espíritu Santo y poder recibir todo lo dispuesto por el Padre para nuestras vidas. Amén. Quiero que puedas reflexionar, les vuelvo y les repito, porque es algo que si no lo tomamos en serio, nos va a llevar. Y es allí donde muchos fluctúan, son como las olas del mar, que son llevados por todo viento de doctrina, por todo lo que les dicen. Y el Señor nos llama al arrepentimiento, pero también a tener una vida de fe, una vida de comunión, una vida de obediencia. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias te doy por tu hermosa presencia. Gracias, Padre, porque no hay nadie como tú. Cada día tú nos enseñas, nos confrontas, Padre eterno, con tu palabra, con tu verdad, porque tú eres verdad, mi Rey. Gracias te doy por todos mis hermanos que se encuentran allí conectados de aquel lado de la pantalla. Te pido porque seas tú trayendo convencimiento a sus corazones, porque seas tú derramándote poderosamente en sus vidas, porque seas tú, Señor, obrando poderosamente en cada uno de ellos, en medio de cada uno de ellos. Así como estás obrando y quebrantando mi vida, te pido que les quebrantes, Señor, a lo sumo, y que sea tu palabra, esa espada de doble filo, Señor. Esa espada, Señor, que corta y penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta dividir el alma y el espíritu, Señor. Ayúdanos a tener un oído atento a tu voz, dispuesto para escuchar tu voz y obedecerla. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, que te ame, Señor. Danos un corazón de carne que ame tu presencia, que ame, Señor, cada día poder estar contigo, mi Rey. Que sea humilde, Padre Celestial, a lo que tú ya has dispuesto para cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana oro por aquellos que están quebrantados de salud, que están pasando por una situación difícil, por una situación adversa, porque seas tú levantándoles, fortaleciéndoles, ministrándoles, Señor, que sea esta tu palabra, ese bálsamo, ese ungüento fresco a sus corazones, que traiga luz a sus vidas y los lleve a la verdad, no a vivir como el mundo nos quiere tener viviendo, sino a vivir conforme a la verdad de tu palabra, a vivir conforme a la verdad reflejada en la cruz del Calvario, pero que venciste la muerte, Señor, y al tercer día resucitaste, Padre Celestial. Y hoy, Señor, nos permites nacer conjuntamente contigo, Señor. Y ser, Señor, esos vasos, esas vasijas de honra, Señor, que reciben también por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor, Señor, que derrama sobre nuestras vidas todo aquello, Señor, que tú has prometido a tu pueblo santo. Gracias por escogernos, por llamarnos por nombre, Señor, y por direccionarnos.
por lavarnos con tu sangre, Señor. Yo declaro hoy sanidad y declaro hoy libertad, Señor, en la vida de mis hermanos, porque tú los limpias, tú los purificas con tu sangre y hoy son nuevas criaturas, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Te glorificamos y te bendecimos. Entregamos este precioso día en tus manos y te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a todos los que han estado atentos a la palabra del Señor que hoy nos permite compartir por este medio. Te invito a que la puedas seguir compartiendo en tus redes sociales con todos tus contactos y amigos y que puedas también ayudarnos a hacer ese instrumento en las manos de Dios para seguir extendiendo el reino de los cielos. Amén. Gracias por tu fina sintonía. Les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Siempre, siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?